Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Corina Herrera y soy estudiante de primer año de terapia ocupacional y junto a mi compañero Jeremy Lavalle vamos a hablarle un poco en esta oportunidad de la vía piramidal. El cerebro posee 5 lóbulos de acuerdo a los huesos que componen el cráneo. Tenemos el lóbulo frontal, lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo de la ínsula. El más importante para la función motora es el lóbulo frontal porque aquí es donde nacen las neuronas que se encargan del movimiento de los músculos esqueléticos. Y dentro de estos lóbulos se encuentran unos giros llamados circunvoluciones, los cuales se dividen en 4. Está la circunvolución frontal superior, la frontal media, la frontal inferior y la circunvolución ascendente, que esta viene siendo la más importante porque aquí radica el área primaria motora del movimiento, ya que es ahí donde nacen las neuronas que van a mover, por así decirlo, todos los músculos esqueléticos del cuerpo. Pero, ¿dónde nacen las neuronas en el cerebro? Nacen en 2 lugares. Primero tenemos a la corteza cerebral, que aquí se encuentra la célula gigante de Betz o célula piramidal, que recibe su nombre por la forma que la misma posee. Y tenemos los núcleos basales, que se encuentran en la parte central del cerebro. Ahora, el lugar más importante para el nacimiento de las neuronas es la corteza cerebral, debido a que se tratan de células con forma piramidal y que es la vía que va hacia abajo y por eso recibe el nombre de vía piramidal. Ahora, esto también se le puede llamar sistema córtico-espinal, que es la vía motora encargada de los movimientos voluntarios. Los haces córtico-espinales están compuestos por 2 fibras que, primero, se originan en las células de la corteza cerebral. 2. Atraviesan la pirámide vulvar, que en el nivel vulvar cada pirámide contiene alrededor de 1.000.000 de fibras. Unos 2/3 de estas fibras están apreciablemente mielinizadas. Alrededor del 90% de ellas tienen un diámetro de 1 a 4 nanomilímetros y las fibras restantes oscilan entre los 5 y 22 nanomilímetros. Pero solo alrededor del 3,5% de estas superan los 20 nanomilímetros. Y por último, tenemos que descienden en la médula espinal. Ahora, la vía que no nace en la corteza cerebral, es decir, que no nace de las células piramidales, se le va a llamar células extrapiramidales. Ahora, ¿dónde termina esta vía piramidal? Existen 2 lugares principales donde pueden terminar. En los núcleos del tronco encefálico, que nacen en la corteza y terminan en el tronco encefálico, donde hacen sinapsis con otro grupo de neuronas. Los haces medulares descendentes se relacionan con la función motora somática, la inervación visceral, la modificación del tono muscular, los reflejos segmentarios y la transmisión central de impulsos sensitivos. El más grande e importante de estos haces se origina en la corteza cerebral. Los demás haces medulares descendentes se originan en grupos celulares localizados en los 3 segmentos inferiores del tronco del encéfalo. Y el segundo lugar donde puede terminar es en la médula espinal o asta anterior, que nacen en la corteza y terminan justo en la médula espinal. A su vez, existen 2 terminaciones. La primera terminación en los núcleos del tronco encefálico, que son núcleos de los pares craneales motores. Y segundo, en los núcleos de la médula espinal, que se llaman las astas anteriores. La que nace en la corteza cerebral propiamente y termina en los núcleos se va a llamar vía corticonuclear, mientras que la que nace en la corteza cerebral y termina en la médula espinal se va a llamar vía córtico-espinal. Las vías motoras son haces descendentes que se extienden desde el sistema nervioso central hasta los músculos, transmitiendo así un impulso nervioso que permite el movimiento de los mismos. Ahora tenemos las vías motrices del encéfalo, que son las que se encargan del movimiento del músculo esquelético, que se dividen en 2, la vía piramidal y la vía extrapiramidal.
La vía piramidal es la que se encarga de los movimientos voluntarios, bíceps, tríceps. De esta corteza van a nacer dos neuronas, el haz corticoespinal, que va hacia la médula espinal, y el haz corticonuclear, que va hacia los núcleos motores. Y tenemos la vía extrapiramidal, que se encarga de los movimientos involuntarios. Ahora, es corticoespinal porque nace de la corteza cerebral y termina en la médula espinal. Las fibras del haz corticoespinal se originan en las células de la parte más profunda de la lámina 5 en el área motora precentral o área 4, el área premotora, área 6, y circunvolución parietal ascendente, que vendrían siendo las áreas 3A, 3B y 1.2, y la corteza parietal adyacente, también llamada área 5. Las células de origen se disponen en tiras o racimos y varían de tamaño en diferentes áreas corticales. Ahora, existirán dos tipos de haces o fibras. Tenemos el lateral y el anterior. Luego de esto, en la médula espinal hará sinapsis con otra neurona que se encuentra en las astas anteriores, es decir, la neurona motora. Y esta continúa la función y sale por la red anterior a mover un músculo determinado. Las fibras más grandes se originan en las células piramidales gigantes de Betz, de la circunvolución frontal ascendente. Estas fibras convergen en la corona radiada, ingresan a la cápsula interna y descienden para formar el pie de los pedúnculos cerebrales en los niveles mesencefálicos. A medida de que este haz desciende en la parte ventral del tronco del encéfalo infratentorial, sus fibras pasan junto a la emergencia de las raíces de los nervios craneales 3, 6 y 12. En el bulbo, las fibras forman las pirámides, y en la unión bulbo-medular, el haz corticoespinal presenta una decusación incompleta y se divide en tres haces diferentes. Tenemos el gran haz corticoespinal lateral cruzado, el pequeño haz corticoespinal anterior y el relativamente pequeño haz corticoespinal anterolateral directo, que entre el 75 y el 90% de las fibras del haz corticoespinal se decusan en los niveles vulvares caudales e ingresan en la parte posterior del cordón lateral, donde forman el haz corticoespinal lateral. Las fibras de este haz se hallan en situación medial con respecto al haz espinocerebeloso posterior y en situación lateral con respecto al fascículo propio. El cerebro. Ok, para continuar con la información, recordemos que córtico significa corteza, es decir, que nace en la corteza. Espinal proviene de médula espinal, es decir, que es donde termina o finaliza. Ya sabiendo esto, haremos mención de que las neuronas piramidales que forman el haz córtico espinal bajan por diversos elementos. Dentro de ellos tenemos las cápsulas, el centro aval, el tronco encéfalo-mesencéfalo, protuberancias y el bulbo raquídeo. Este último vamos a tenerlo presente ya que se va a explicar en unos instantes. A su vez se dice que se cruza aproximadamente entre el 85 a 90% de las fibras. También existe un porcentaje de un 15% aproximadamente que se mantienen en el mismo lado. En esta imagen que viene a continuación se podrá explicar mucho mejor esto. Ok, tenemos aquí lo que es el bulbo raquídeo, ¿verdad? Esto que viene aquí es la fibra. Entonces, donde finaliza el bulbo raquídeo es donde va a cambiar la dirección de la fibra, como lo podemos observar aquí. Entonces, este cruce que se observa se le conoce como fascículo corticoespinal cruzado.
el cual va a recorrer la parte lateral de la médula espinal. Y esto se le va a conocer como fascículo córtico-espinal lateral. Por el otro lado, tenemos el fascículo córtico-espinal anterior, que simplemente son las fibras que mantuvieron la misma dirección. Aquí también se encuentra lo que es la médula espinal, ¿verdad? Esto que se observa aquí son el grupo de neuronas que hacen sinapsis para generar o producir el movimiento del músculo. Ahora bien, el haz córtico-espinal lateral desciende por toda la longitud de la médula espinal, las cuales ellas se encargan de emitir fibras a las sustancias gris en todos los niveles. Y esto es un aspecto muy importante, ya que disminuye de tamaño en forma progresiva en niveles más caudales. Esto quiere decir que a nivel que la misma va bajando, ¿verdad?, hacia los niveles más caudales, las fibras se van colocando más pequeñas. Las fibras del haz córtico espinal lateral cruzado ingresan en la sustancia gris en la zona intermedia y se distribuyen en partes de las láminas 4, 5, 6 y 7. Y también tenemos que el haz córtico-espinal anterior está formado simplemente por una porción más pequeña de fibras piramidales y va a ocupar un área oval adyacente al surco medio anterior. Ahora bien, las neuronas córtico-espinales de la corteza motora poseen múltiples ramas axónicas. Recordemos que un axón es simplemente una proyección larga y gruesa de las células nerviosas que se encargan de emitir señales eléctricas desde el cuerpo celular. Entonces, estas neuronas córtico-espinales, ¿verdad?, con colaterales axónicos, van a terminar en diferentes niveles medulares, los cuales se van a distribuir en una amplia zona de la corteza motora. Estas ramas colaterales de los axones van a permitir la explicación del por qué una pequeña lesión en la corteza motora produce degeneración córtico-espinal distribuida en muchos segmentos. A su vez, las colaterales de los axones córtico-espinales individuales se proyectan a múltiples compartimientos neurales motores, en los ensanchamientos tanto cervical como lumbar, y simplemente van a inervar en diferentes músculos. Ahora bien, se dice que universalmente se considera al haz córtico-espinal como la vía descendente más relacionada con los movimientos voluntarios discretos y hábiles. Luego de esto surge una pregunta, la cual es: ¿cuántas neuronas participan en la vía motora piramidal? Ok, la primera neurona nace en el lóbulo frontal, como lo habíamos mencionado anteriormente. Nacen en la circunvolución frontal ascendente, y aquí ocurre el proceso de creación, por así decirlo, de las células, las cuales van a estar encargadas o se van a encargar de permitir el movimiento de los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo. Bien, tenemos aquí lo que es el sistema piramidal. Como lo podemos apreciar aquí, esto es el circunvolución frontal ascendente, que aquí es donde nacen todas las neuronas que se van a encargar del movimiento de los músculos esqueléticos. Entonces se dice, ¿verdad?, que dependiendo de donde se estimule eléctricamente en este sector, la persona va a mover dicho segmento corporal.
Entonces a este que podemos apreciar aquí se le conoce como el homúnculo motor de Penfield, el cual él determinó que existen más neuronas para mover la cara que el resto del cuerpo. Ahora bien, vienen lo que son los movimientos voluntarios. Aquí simplemente las neuronas que nacen en la corteza cerebral bajan hasta que hacen sinapsis con el asta anterior y de allí sale una neurona a mover el músculo. Entonces, esto quiere decir, como lo habíamos explicado anteriormente cuando se hizo mención del bulbo raquídeo, va a ocurrir el proceso de sinapsis en ese grupo de células que se encuentran allí y las mismas van a generar o van a producir que se genere el movimiento de un determinado músculo esquelético. Ahora bien, también tenemos lo que son los movimientos involuntarios o reflejos. Aquí la neurona del asta anterior no necesariamente necesita ser estimulada. O sea, no es necesario que esta neurona sea estimulada por una neurona que provenga de arriba, es decir, de la corteza cerebral, sino que puede ser estimulada por una neurona que provenga del mismo segmento, ¿verdad? Como por ejemplo se observa aquí en la imagen. Aquí se observa que van a golpear la rodilla de la persona. Esto va a generar en la neurona sensitiva y va a viajar por todo generando choques, estímulos eléctricos, perdón. Pasa por la médula y la médula envía nuevamente un impulso nervioso, un impulso eléctrico, ¿verdad?, hacia el músculo, y es lo que va a hacer que la persona realice el movimiento. A su vez, tenemos lo que es el acto reflejo. El acto reflejo, simplemente aquí la neurona del asta anterior sale a realizar su función sin necesidad de que la orden provenga de la corteza cerebral, sino directamente de la médula espinal. Entonces, aquí simplemente no hace falta que la información provenga de la corteza cerebral, sino que puede que provenga de la médula espinal. Entonces, como lo pueden observar, la persona está acercando la mano hacia el fuego y eso genera en él una sensación, lo que permite que esto desencadene una serie de impulsos eléctricos pasando por la médula espinal, y esto da el efecto de reflejo, que quiere decir que la persona quita la mano debido a que eso le está haciendo, por así decirlo, daño al cuerpo. Aquí también tenemos otro ejemplo. Tenemos y dice, la médula recibe el estímulo, ¿verdad? Tenemos aquí que el estímulo es simplemente un pinchazo, ya que la rosa tiene espinas. Cuando la persona siente el pinchazo, la médula recibe el estímulo y esto envía un estímulo hacia la médula espinal, ¿verdad?, desde la mano hasta la médula espinal, que se le conoce como corriente sensitiva. A su vez, esto genera otro efecto. Entonces, el reflejo va a ser la respuesta rápida. ¿La respuesta rápida de qué? De la persona retirar el brazo del lugar
que está afectando ese segmento corporal. Entonces, cuando la médula espinal envía la respuesta rápida para que la persona retire el brazo, los músculos, ¿verdad?, de ese segmento corporal, en este caso el brazo, se van a contraer. Y esto es lo que se le conoce como acto reflejo. Por último, tenemos lo que son las lesiones medulares. Aquí es muy importante prestar atención, ya que si existe una lesión en los diferentes niveles de la médula espinal, ¿verdad?, de la médula espinal, eh, por colocar un ejemplo, si está afectada la región cervical, como lo podemos apreciar aquí, esta región, ¿verdad?, ya no va a bajar la orden que se emita en la corteza cerebral, ¿verdad?, haciéndonos o dándonos a entender lo siguiente, que entre más arriba sea la lesión medular, es más peligroso para la persona, ya que se van a alterar más partes de su cuerpo, como lo podemos apreciar aquí en la imagen, ¿verdad? Y la persona ya no podrá realizar las actividades que hacía, por así decirlo, naturalmente, debido a estas lesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la C4, ¿verdad?, que en este caso, bueno, lo podemos apreciar mejor en la siguiente imagen. Aquí mejor. Si existe una lesión, ¿verdad?, en la C4 o en la cervical 4, va a existir lo que es la cuadriplegia. Recordemos que la cuadriplegia es simplemente la pérdida total de la capacidad de contracción muscular de los 4 miembros. Es decir, de los miembros tanto de las extremidades superiores e inferiores. Ahora bien, si hay una lesión en la C6, va a resultar en parálisis parcial de manos y brazos, así como en la parte inferior del cuerpo. También tenemos que en la T5, la torácica 5, si ocurre una lesión medular aquí, va a existir lo que es la pariplegia. La pariplegia es simplemente similar a la cuadriplegia, pero ya no en los 4 miembros, sino en 2 miembros. Y también tenemos lo que es la L1, como lo podemos ubicar aquí, que si ocurre una lesión a nivel medular en esta zona, va a existir también pariplegia, pero ahora va a ser los resultados debajo de la cintura. Ahora bien, estas lesiones suelen asociarse con pérdida inicial del tono muscular, sucedida por un tono muscular que aumenta de forma gradual en los músculos antigravitatorios. Los músculos antigravitatorios, recordemos que son aquellos músculos, por así decirlo, o conjuntos musculares que se encargan de estabilizar y que van en contra de la gravedad. Tenemos luego lo que son los reflejos tendinosos profundos, miotóticos, hiperactivos. También estas lesiones suelen asociarse a la pérdida de reflejos abdominales superficiales y cremasterico. Y también a la aparición de una respuesta extensora de los dedos del pie, que se le conoce como signo de Babinski, al estimular la planta del pie. Este signo es muy importante ya que interpreta, si se nos da como una indicación de una lesión del sistema córtico espinal, pero no es un signo infalible, debido a que suele provocar, o sea, solo se suele producir en el recién nacido, en el adulto dormido o intoxicado. A modo de resumen, entonces tenemos que existen 5 lóbulos. Esto va a estar en función a los huesos que componen el cráneo.
Dentro de ellos tenemos el lóbulo frontal, el temporal, el occipital, el parietal y el lóbulo de la ínsula. Otro dato característico para hacer mención son las circunvoluciones, las cuales se dividen en 4, como circunvolución frontal superior, media, inferior y ascendente, en donde la ascendente es la más importante, ya que allí es donde nacen las neuronas que van a permitir el movimiento de los músculos esqueléticos del cuerpo. Tenemos los lugares donde nacen las células, los cuales son 2. El primero es la corteza cerebral. Aquí se encuentran las células gigantes de Betz. Luego tenemos que el otro lugar son los núcleos basales, los cuales se encuentran en la parte central del cerebro. Tenemos también las vías motrices del encéfalo, que son las que se van a encargar de los movimientos musculoesqueléticos, y estos se dividen en 2. La vía piramidal, que se encarga de los movimientos voluntarios, y la vía extrapiramidal, que se va a encargar de los movimientos involuntarios. Recordemos que córtico significa corteza, es decir, que nace en la corteza, y espinal proviene de médula espinal, que es donde finaliza o termina. Tenemos los movimientos voluntarios, que recordemos que allí es donde las neuronas nacen en la corteza cerebral y bajan hasta que hacen sinapsis con el asta anterior, y de allí sale una neurona a mover el músculo. Luego tenemos el movimiento involuntario reflejo, que es que en este proceso ocurre que la neurona del asta anterior no necesariamente necesita ser estimulada por una neurona que provenga de la corteza cerebral, sino que puede ser estimulada por una neurona que provenga del mismo segmento de donde se está recibiendo el estímulo. Y por último tenemos las lesiones. Como lo habíamos dicho anteriormente, es muy importante identificar o tener claro que entre más arriba sea la lesión medular, es más peligroso para la persona, ya que puede afectar partes de su cuerpo. Esta ha sido toda nuestra exposición y nos vemos en una próxima ocasión.